El opositor venezolano salía de la Asamblea Nacional cuando un grupo de chavistas comenzó a lanzarle piedras y a golpear el vehículo. En medio de los incidentes, los violentos asaltaron a periodistas internacionales, momento en el que el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, sale de la Asamblea Nacional. El vehículo en el que se traslada fue atacado con golpes y objetos contundentes por grupos paramilitares armados desde que Juan Guaidó juró como presidente encargado de Venezuela. El 23 de enero pasado, colectivos chavistas se apostaron en las puertas de la Asamblea Nacional para hostigarlo en cada uno de sus movimientos. Hoy, además de gritar, atacaron el vehículo. Además, mientras se celebra la sesión ordinaria para tratar la crisis de energía eléctrica en el país, los colectivos armados amedrentaron a trabajadores de la prensa y ciudadanos que se encontraban en el lugar. El medio venezolano reveló que asaltaron a 2 fotógrafos de las agencias AP y Reuters, y el chofer de la señal Vivo Play fue amenazado mientras salía del Parlamento. Los colectivos chavistas son grupos armados por el régimen de Nicolás Maduro que, desde 2014, actúan en la represión de las protestas sociales. Estos turbas recorren la ciudad encapuchados y en motos. El ataque ocurrió luego de que el jefe del Parlamento, reconocido como presidente encargado por más de 50 naciones, rechazara la explicación de Nicolás Maduro por el masivo apagón que sufre el país, el segundo en menos de un mes. No tienen una explicación sensata, creíble, dijo Guaidó durante la sesión de hoy martes. El líder opositor aseveró que el corte del suministro eléctrico es producto del mal mantenimiento, producto de la corrupción en Venezuela. El gobierno de Maduro dijo hoy martes que un sabotaje a la central hidroeléctrica de Guri, la principal del país, causó un primer fallo el lunes que fue declarado bajo control por el gobierno de Maduro horas después. Sin embargo, un incendio provocado en el patio de generación de esta instalación volvió a interrumpir el servicio eléctrico alrededor de las 21:50 hora local. Guaidó indicó al respecto que el gobierno de Maduro cambió la versión de la causa del corte, al recordar que durante el primer apagón de este mes el propio mandatario acusó a Estados Unidos de lanzar un ciberataque contra la sala de controles del Guri, así como sabotajes electromagnéticos a las líneas de transmisión. Acusado de lavado de dinero, conspiración y soborno por los Estados Unidos, Raúl Gorrín, presidente del canal televisivo Globovisión y socio financiero del chavismo, vuelve a estar en el foco por la publicación de unos documentos que prueban transferencias multimillonarias en Suiza. Publicados por El Confidencial, las evidencias revelan que Gorrín movió entre 2011 y 2013 no menos de $5.600 millones procedentes de caudales públicos de Venezuela. Él y su socio Gustavo Perdomo eran los últimos beneficiarios de 10 cuentas en los bancos F-Bank de Zurich y Compagnie Bancaire Helvétique CBH, de Ginebra, desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias. El diario español asegura haber accedido, en exclusiva, a investigaciones policiales, comunicaciones intervenidas, multitud de movimientos bancarios en entidades financieras con sede en varios países. Entrevistas a los personajes de los entramados y sentencias y autos de acusación judiciales en diversas jurisdicciones. Gorrín es el testaferro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, denunció la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega. La misma que formó parte del riñón del chavismo y ahora, exiliada, se ha transformado en una proveedora de pruebas sobre las entrañas de la corrupción del régimen. Hasta fines de 2013, Gorrín respondía a Diosdado Cabello, el número 2 del SUV y uno de los hombres más fuertes del país. Sin embargo,
Maduro y su mujer, Cilia Flores, entendieron el potencial del empresario, le pusieron alfombra roja para la compra de Globovisión. Comenzaron a protegerlo en favor de sus intereses y a alejarlo de Cabello, cuenta el periodista Marcos García Rey. Desde entonces, Gorrín y Perdomo se convirtieron en testaferros de la pareja presidencial con quienes diseñaron y desarrollaron tramas de malversación de caudales públicos y el pago de sobornos multimillonarios a altos funcionarios públicos. Fuentes de inteligencia y oficiales militares venezolanos informan a este diario de que esa defraudación se calcula en unos 250.000 millones de dólares. Héctor Navarro, titular de 4 ministerios del chavismo entre 1999 y 2014, y Jorge Giordani, exministro de Economía, denunciaron ante la Asamblea Nacional y en los medios que el expolio de los caudales estatales de Venezuela asciende a más de 300.000 millones de dólares. De hecho, el Tesoro de los Estados Unidos incluyó al testaferro chavista en su lista negra, y la justicia norteamericana lo investiga por presuntamente haber lavado entre 2008 y 2017 más de 159 millones de dólares procedentes de corrupción en el país petrolero, destinados a la compra de propiedades en Florida y Nueva York. Con ese dinero habrían adquirido bienes raíces, yates, caballos de carreras y relojes de lujo. A la espera del juicio, la justicia norteamericana confiscó una veintena de edificaciones de lujo en Estados Unidos que relaciona con Gorrín. Aunque ella misma investigó muchos casos de corrupción y malversación de capitales públicos de altos funcionarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Las causas siempre acababan en la nada. Los delincuentes siempre terminaban absueltos. Los nexos de Gorrín con el chavismo comenzaron en los pasillos de los tribunales venezolanos. Abogado de profesión, este joven de familia humilde había aprendido a moverse entre chavistas, forjando contactos de poder. El exitoso hombre de negocios, según cuenta en su sitio web, tiene una riqueza difícil de calcular. Usa una multitud de sociedades pantalla registradas en paraísos fiscales y tiene cuentas en países donde el secreto bancario sigue vigente. Desde las cuentas de esas compañías se triangularon ingresos y pagos con más de 20 bancos de 13 países diferentes: España, Banco Santander y Caixa Geral, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Bahamas, Emiratos Árabes Unidos o Singapur. Los registros de las cuentas que obran en posesión de este diario muestran la pasión por el buen vivir de sus beneficiarios. Numerosos son los pagos multimillonarios para adquirir jets privados y yates. La sociedad de Miami Interglobal Yacht es una de las grandes beneficiadas por el gusto por navegar de Gorrín, Perdomo y sus sobornados. Asimismo, la compañía Unique Jet Aviation recibe millones de dólares por la venta de sus aviones. Lujos todos ellos pagados con sumas malversadas de caudales públicos de Venezuela, publica El Confidencial. El medio detalla que para su trama de enriquecimiento ilegal se usaron 6 sociedades venezolanas con cuentas en 7 bancos, y 5 firmas panameñas con cuentas en bancos suizos. Los papeles bancarios conseguidos por El Confidencial y el testimonio de un experto financiero que trabajó en las operaciones revelan que solo entre 2011 y 2012 los dos socios compraron letras del Tesoro británico con dinero público venezolano por valor de 3.918 millones de dólares. Sin embargo, al venderlas y convertirlas al bolívar oficial, se quedaron en 2.110 millones de dólares estadounidense. Como resultado, la ganancia que obtuvieron en el ínterin se elevó a 1.808 millones de dólares. No importa cuánto dinero haya acumulado, sabe demasiado. Gorrín aún vive en Venezuela,
quiere irse pero no le será sencillo. Lo tienen vigilado por todo lo que sabe. El régimen teme que hable, que cuente todo. Le han puesto una pulsera electrónica, de tal forma que los servicios secretos conocen su posición en todo momento. Así se gestó la maquinaria chavista de corrupción. Todo habría nacido en 2002, en una reunión secreta en el Palacio de Miraflores. Ese día, cuenta el diario español, estaban el entonces presidente Hugo Chávez, Carlos Aguilera, entonces jefe de la inteligencia militar, Luis Marín, empresario del sector energético y expresidente de la filial de PDVSA en Estados Unidos, y Rafael Ramírez, en aquel momento todopoderoso ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería. Habría sido Ramírez quien propuso derivar al extranjero parte de los beneficios de la venta internacional de crudo para financiar el Partido Socialista Unido de Venezuela SUV, y también para generar ahorros en divisas a través de la compra de bonos nacionales como los del Reino Unido. En un momento de la reunión, Chávez dijo sentirse aturdido por el plan diseñado por Ramírez y su hombre de confianza, Luis Marín. Al poco tiempo, Carlos Aguilera se marchó del país huyendo de esa idea. Exigió que le llevaran un café para reponerse. Si luego el presidente estuvo al corriente o no de esas redes de corrupción institucionalizada, este diario no lo puede afirmar. Pero su ejecución ha sido una realidad hasta fechas recientes, con el pleno conocimiento de Nicolás Maduro y su red clientelar. Ese proceso de malversación de caudales públicos ha originado el enriquecimiento de un grupo de oficiales y altos funcionarios del chavismo. Personas acreditadas lo relatan para este artículo, escribe Marcos García Rey.